Si llevas tiempo esforzándote por aumentar masa muscular y te has estancado y no sabes por qué, quédate en este video para que te dé algunos consejos y evites ese estancamiento. Te van a ayudar para que sigas progresando. Hay bases que seguir para el aumento de masa muscular. Los consejos que te estaré dando te van a ayudar a cumplir con esas bases y eso va a hacer que evites el estancamiento. Dada esta aclaración, vamos a iniciar con los consejos. Estos primeros serán relacionados al entrenamiento. Para aumentar masa muscular es necesario tener sobrecargas progresivas. Si siempre entrenas con los mismos pesos, frecuencia, intensidad, ejercicios, siempre vas a permanecer igual. Tu organismo no va a ver la importancia de aumentar masa muscular o de tener más masa muscular. Si ya te has estancado en tu entrenamiento, es fundamental que hagas los cambios necesarios para que sigas progresando. Un cambio sería un cambio de rutina de entrenamiento. Por ejemplo, puede que cambies los ejercicios, puedes involucrar nuevos ejercicios o los mismos ejercicios básicos, hacer distintas variaciones, utilizando barras, mancuernas o máquinas. Otra forma, aunque no cambies de ejercicios, es variar el número de repeticiones y series. Si modificas ese número de repeticiones, puedes desafiar a tus músculos de distintas formas. Por ejemplo, puede que siempre te manejes en un rango de repetición de 8 a 12 repeticiones, 4 series, que no está mal. Lo conocemos comúnmente que es el rango de hipertrofia. Pero bueno, si haces variaciones, por ejemplo, trabajas entre 3 a 6 repeticiones con ejercicios específicos como los compuestos, puedes estimular al aumento de fuerza. Y bueno, si haces más de 12 repeticiones, puedes estimular a ser más resistente a la resistencia. Esas capacidades, tanto fuerza como resistencia, van a evitar que te estanques. Y bueno, si no estás estancado, vas a promover al aumento de masa muscular. Ahora, mi recomendación es que durante todo el año puedas programar distintos mesociclos, es decir, distintos periodos, tanto de fuerza, hipertrofia, resistencia, etc. Pasemos a la alimentación. Para empezar, asegúrate de que estés consumiendo la proteína que va a apoyar a que recuperes y crezcas muscularmente. Explico con un ejemplo. Imagínate que tal vez ha sucedido un temblor y se ha dañado tu casa. Si no tienes los ladrillos necesarios para primeramente restaurar o construir lo que se dañó después de ese temblor, no vas a salir de esa situación. ¿A qué me refiero? Los ladrillos son como los aminoácidos que primero reparan y después construyen tus músculos. Esto después de la degradación muscular que sufre del día a día y de un entrenamiento intenso. Si no consumes suficiente proteína, no obtendrás esos aminoácidos que necesitas. Entonces, trata de consumir por lo menos 1.6 gramos de proteína durante el día de proteínas de fuentes completas, como alimentos de origen animal. Esto va a asegurar que obtengas los 9 aminoácidos esenciales y promuevas al aumento de masa muscular. Otro consejo es obtener la suficiente energía. Si no consumes suficientes calorías en tu día a día, no vas a tener la energía ni las capacidades necesarias para tener un buen entrenamiento y estimular a esas sobrecargas progresivas. Por otro lado, es muy difícil a que promuevas al aumento de masa muscular, ya que el proceso de aumento de masa muscular es energéticamente costoso. Mi recomendación es que por lo menos consumas tus calorías de mantenimiento, es decir, la misma cantidad de calorías que gastas durante el día. Pero para muchas personas será mucho mejor consumir mayor cantidad de esas calorías, es decir, generar un superávit calórico más para las personas que son sumamente delgadas. Otro consejo es no limitar el consumo de carbohidratos y grasas. Estos dos macronutrientes son nuestra fuente principal de energía. Si te limitas en ellos, principalmente en los carbohidratos, puede que te sientas desganado y más si no estás acostumbrado a consumir una poca cantidad de carbohidratos. Aclaro, si estás acostumbrado a la cetosis, este consejo no es para ti. Ahora, hablando de las grasas, si limitas el consumo de grasas saludables, por lo tanto vas a perder esa energía como vas a perder algunos nutrientes que son sumamente importantes que solo nos dan las grasas, como los omegas.
Sigue estos aspectos en nutrición para evitar ese estancamiento. Pasemos ahora a hablar sobre el descanso y recuperación, iniciando con el descanso en cuestión de sueño. El dormir ayuda a la recuperación y crecimiento muscular. Asegúrate de dormir lo suficiente. Procura dormir por lo menos 6 horas al día para evitar ese estancamiento. Ahora, hablando del descanso en el entrenamiento, es importante darle a tus músculos el tiempo necesario para recuperarse entre sesiones de entrenamiento, y más si le has dado un volumen de entrenamiento muy intenso. Si no lo haces, vas a promover al sobreentrenamiento y tu rendimiento, en vez de mejorar, va a ir de mal en peor. Esto también puede promover a que seas susceptible a alguna lesión. Así que asegúrate de descansar el tiempo que sea necesario entre sesiones, y aunque hayas programado en tu semana días de entrenamiento, días de descanso, si tus músculos y tu organismo aún no se han recuperado, los sientes cansados y adoloridos, da un tiempo más. El punto es escuchar a tu organismo y evitar ese estancamiento. Pasemos a otro consejo. Es muy importante registrar tu entrenamiento. Es decir, registra en un cuaderno o aplicación las repeticiones, pesos utilizados, ejercicios que has ocupado, para que realices un seguimiento de tu entrenamiento, de tus progresos, y realices los ajustes que sean necesarios para que sigas teniendo esas sobrecargas progresivas. Si no lo haces, en el transcurso de un año no vas a saber si progresaste o en qué tienes que mejorar. Siguiente consejo: es importante tener metas realistas y alcanzables. Si te mentalizas con objetivos muy grandes e irreales, puede que no los logres, y esto puede desanimarte, y eso puede ser parte de ese estancamiento. Por el contrario, si alcanzas las metas que te has planificado, seguramente será un impulso para no estancarte. Y último consejo: considera la asesoría de un profesional. Si ya has hecho todos los esfuerzos que están en tus manos para salir de ese estancamiento y no lo has logrado, un entrenador te puede ayudar a planificar esos mesociclos para apoyarte en tus progresos en el entrenamiento. Un nutriólogo puede ayudarte a que obtengas todos los nutrientes para que aumentes masa muscular y no te estanques. Recuerda, superar el estancamiento muscular lleva tiempo y paciencia. A medida que implementes estos consejos, deberías comenzar a ver mejoras en tu progreso y, por supuesto, en tus ganancias de masa muscular. Así que ponlas en práctica. Es todo por este video. Si te ha gustado esta información, te invito a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!